IUE, Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Este impuesto se paga a toda actividad que realiza una empresa, tanto privada o pública o otros, en territorio nacional. ¿Qué se define por empresa? La empresa puede definir que realiza la actividad de servicio, de comercio, de industria y otros en el territorio nacional, que generan réditos o ingresos, los cuales tienen que pagar un impuesto al Estado. Actividades incluidas. Podemos hablar que todas las entidades públicas o privadas, empresas, unipersonales, empresas, sociedades, todo tipo de sociedades son los que tienen y deben de pagar este impuesto. Aquellas también cooperativas que están en nuestra institución, empresas dedicadas a la exploración, refinamiento, industria y ejercicios de profesiones libres. Actividades excluidas. Las actividades excluidas pueden ser que son las entidades municipales, gobernaciones, universidades públicas, en conclusión que no tengan fines de lucro. Esto también puede aplicarse a instituciones, a organismos internacionales que no lucren. Es el primer punto que se tiene que tomar en cuenta, que no sea lucro, y donaciones o concesiones también. La alícuota se va a aplicar sobre un 25% sobre el total del bien o sobre el total de las ganancias. El periodo se puede decir que de acuerdo a la actividad que realice la empresa. Si es que es una empresa industrial, va a pagar el 31 de marzo. Si es una empresa comercial, va a pagar el 31 de diciembre de la gestión en curso. Así es que eso es variable de acuerdo a la empresa. Y una vez que se pague, tienen 120 días tienen un plazo de 120 días. Fórmulas de cálculo. En las fórmulas de cálculo podemos hablar de que esto se paga de acuerdo al estado de resultados. El estado de resultados va a tener ventas menos costo de ventas, nos va a dar la utilidad bruta. A la utilidad bruta tenemos que restarle los gastos operativos. ¿Y qué son los gastos operativos? Los gastos operativos son todos aquellos gastos que la empresa realiza para la hora de obtener, para la hora de realizar su servicio o su bien. En estos gastos operativos podemos tener sueldos y salarios, intereses, depreciación de los activos fijos y otros. Una vez tenido esto, vamos a tener la utilidad operativa, que a esto vamos a restar más o menos los otros gastos y otros ingresos que no incluyen a los gastos operativos, y que estos gastos puede ser el impuesto, el IVE, que es impuesto el AITB, que es el ajuste, inflación y tenencia de bienes, diferencia de cambio. Como un ingreso, por ejemplo, podemos tener retiros personales, que ese punto hay que tomarlo muy en cuenta. Ese cuenta hay que tomar muy en cuenta. Una vez teniendo esto, vamos a tener utilidad antes de impuesto y el UAI, utilidad antes de impuesto y el utilidad antes de impuesto. En aquel utilidad antes de impuesto es donde podemos mencionar de que previamente a este punto se tiene que sacar los gastos no deducibles y los ingresos no imponibles. ¿Qué son estos gastos no deducibles? Los gastos no deducibles son aquellos gastos que la empresa no debería haber realizado en su gestión normal. O sea, a la hora, no es un gasto que la empresa tiene que realizar, que ha realizado, pero que no debería, o sea, que es un gasto que no es necesario para el funcionamiento de la empresa. Podemos dar un ejemplo como retiro personal, como mencionamos anteriormente, que ese gasto no pertenece a la empresa o que no debería ser, que no es esencial para el funcionamiento de la empresa. Por ende, este gasto no se debe tomar en cuenta, porque si tomamos esta cuenta más, estaríamos reduciendo el impuesto, lo cual el Estado no permite. Y entre los ingresos no imponibles podemos tomar en cuenta como la cuenta de dividendos. Dividendos es una cuenta que es una ganancia que generas de otra empresa o que has generado de otra empresa, lo cual viene como un ingreso en tu empresa, pero que no es un ingreso de la actividad de la empresa. Por ende no deberíamos pagar y no tendríamos que pagar impuesto
a ese importe, lo cual ya ha sido pagado previamente a que te den a tu cuenta, lo cual estaríamos infringiendo nuevamente la ley, que sería pagar doble impuesto sobre un ingreso, y eso no se permite. Y una vez teniendo este importe, recién se va a multiplicar el 0.25 a este porcentaje, lo cual nos va a dar la utilidad antes de impuesto, ¿no? Eso podemos hablar. En las retenciones, según el decreto 24051, nos menciona que hay dos tipos, que es de retenciones eventuales y retenciones por compras eventuales. Hablando por servicio más que nada, estamos hablando de que aquí tiene que aplicarse el 12.5% sobre el bien, y sobre las compras eventuales tiene que pagar el 5%. El 5%, ya lo estamos hablando del 12%, perdón, estamos hablando del 12, extraño, pero ya, según este punto estamos hablando del 12.6% en cada caso. Esto, ¿cómo podemos aplicarlo? Ejemplo, cuando vos vas a comprar de una empresa, de una tienda pequeña, estos no te van a dar un impuesto, porque estos pertenecen al régimen general. Por tal razón, no te van a dar un impuesto cuando compres un bien, pero necesariamente vos, cuando tengas que comprar un producto, cualquier tipo sea, para la empresa, inevitablemente tiene que tener crédito, tiene que tener factura. Por ende, si es que no te dan factura, vos tienes que retenerlo. En esta retención es donde se aplica este porcentaje, que es el 12.5% en el caso de que sea por compras eventuales o por servicios eventuales. ¿Cómo se puede aplicar esto? Tranquilamente sobre el bien que has comprado. Ejemplo, sea 100 bolivianos, vas a multiplicarle, que es el 12.5% sobre la retención, y el 3% que es el IT, ¿no? Tratamiento de retenciones por compra de servicios y o bienes facturados. Esto más que nada se aplica solamente en los casos en los que de forma eventual se solicite o se contraiga servicios determinados o se adquiera bienes a personas que no tienen actividades económicas permanentes. Bien se refiere a todos aquellos bienes tangibles, se puede decir. Cuando compras un bien, podemos hablar de entre inventarios, artículos terminados, bienes de consumo y otros. Servicio se refiere al trabajo útil que hace una persona o cualquier tipo de maquinaria cuya ejecución se utiliza dentro del concepto que se incluyen del trabajo intelectual técnico. Procedimientos. De manera previa, esto vamos a hablar directamente el procedimiento y las alícuotas vigentes, ¿no? Y el procedimiento generalizado, dado que si estamos hablando de servicio, esta tiene que pagar inevitablemente el IT y el 12.5%, y si es de un bien se tiene que pagar el IT nuevamente, que es el 3% y 5%. Eso es la compra de bienes, exactamente bienes. Y en la RSIVA son los gastos realizados sin rendición de cuentas sobre el monto convenido, el 13% del régimen complementario agregado RSIVA. Ejemplo, entrega de viáticos a personas dependientes sin retenciones de cuentas. Los gastos realizados sin rendición de cuentas sobre el 3% y el IVA, ¿no? Procedimiento generalizado, dice, en este punto es donde hay, se puede decir, tipo contradicción, se puede decir. Distorsión, hay una distorsión en este punto más que nada, porque en este punto podemos mencionar de que la tasa, de que aquí se aplica dos métodos, pero la más adecuada y la que la mayoría utilizamos es la tasa efectiva. ¿Por qué viene aquí el problema? Más que nada dice que cuando compras un bien, que es el 13%, dice que es el 100 bolivianos, compras un producto. A la hora de hacer la factura, ¿cómo tienes que deducir? ¿Cómo tienes que hacerlo? Sería sacar el 13% de esto, que es el IVA, que va a ser 13 bolivianos, y el 87% que va a ser del bien, que va a ser 87 bolivianos. Pero ahí viene la confusión, que te está vendiendo el producto a 100 y no debería ser a 100, sino debería ser la diferencia de esto, como podemos mencionarte. Es muy complicado. La cosa es que en este punto es donde nosotros tengamos nosotros tengamos ese bien de 100 bolivianos y tendríamos que pagar el 13% de la factura, y por eso es que se utiliza la tasa efectiva.
La tasa efectiva no es nada más que la tasa nominal sobre 1 menos la tasa nominal por 100. O en términos más sencillos podemos colocar el 13, a ver, 13 dividido entre 0.87, que también nos va a dar también la tasa efectiva. O sea, es mucho más sencillo también. Así, si es que tengo bien también es eficaz en ese sentido, ¿no? Y el cross-up, que más que nada se denomina esta tasa formal, que se incrementa, engrosar el impuesto a partir del monto neto, ¿no? Sí, también es prácticamente lo mismo. Sí, eso no estamos hablando. Eso podemos hablar en este punto. Procedimientos para consultores de línea, consultores por producto y consultores al sistema integrado de pensiones. Un consultor es toda aquella persona natural que presta un servicio a una entidad privada. Un consultor en línea también es una persona natural que presta un servicio dispuesto en las normas SAF. Los aportes son un 14% a las AFPs. ¿Quiénes están obligados? Están obligados todas las personas naturales que hayan firmado un contrato superior a los 30 días y que éstas perciban un sueldo mínimo nacional. Formas de plazo y de pago. Hay dos formas, las cuales son: 1. A través del agente de retenciones, y B. Las contribuciones que afecta al consultor en forma personal. Las obligaciones que tiene el contratante son dos: es el registro a las AFPs y exigir el comprobante de pago de contribuciones. Agentes de retención. En las entidades públicas ellos pueden retener, y en las entidades privadas también. Ellos también tienen la opción de poder retener estos impuestos, o también pueden elegir el comprobante previo al pago. ¿Y qué ocurre con los consultores extranjeros? Si el consultor extranjero reside en Bolivia y está contratado por una empresa externa internacional, esta debe de pagar impuestos. Si en caso contrario esta persona estaría fuera del país y la empresa no estaría acreditada también, que la empresa que la ha contratado, esta no debe de pagar los impuestos.